lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes de 18 a 19. Conducción Maximiliano González. Buenas tardes. Bueno, vamos hoy a hablar sobre rock sinfónico y este va a ser por el momento el último programa de música. Ya a partir del lunes que viene vamos a empezar a hablar de poesía. Es muy loco, ¿no? Pensar en hablar de poesía en un mundo como el que estamos viviendo, con todos los avatares, pero justamente en esos momentos es cuanto más necesaria es la poesía. Antes de arrancar con el tema nuestro de hoy, voy a hacer una pequeña reflexión, porque me parece que lo que nos está pasando es muy grave y, a mi entender, habla de la matriz fascista dentro de nuestro país. La matriz fascista de la Argentina sigue intacta. Se trata de los grupos económicos, los partidos de derecha antidemocráticos, en alianza con monopolios mediáticos, que se hicieron socios de la dictadura y ahora se disfrazan de demócratas. El golpe económico que están intentando, asociados con la sociedad rural, es evidente. La misma que insultaba a Alfonsín, recordemos, cuando los reprendía por su avaricia y mezquindad. Quieren hacerse del poder fácticamente, sea como sea, a cualquier precio, y luego van a dar obviamente sus explicaciones y los medios dominantes las van a justificar. Ya lo sabemos. No perdamos la democracia que tanto nos costó, no nos dejemos engañar por la potencia, el poder dominante de esta derecha criminal y asesina. Lo económico también es político. Bueno, perdón por el énfasis, pero la verdad que estoy un poquito nervioso con lo que nos están haciendo. Hoy afortunadamente el dólar bajó unos cuantos pesos, así que esperemos que las cosas no se vuelvan a complicar. ¿Por qué hablar de rock progresivo? Bueno, básicamente hablar de rock progresivo porque el nivel musical de estos tiempos es más que lamentable. La verdad es más que lamentable. Es la determinación de un modelo posmoderno que evidentemente trata de crear espacios exclusivamente comerciales. Y si algo no era el rock progresivo, era comercial. A mediados de los 70 todos se concentraba en los Beatles. Si bien estaban los Rolling Stones y comenzaba el grupo The Who, el centro era la banda de Liverpool. Comienzan a probar nuevos métodos de grabación y de producción, incursionando también, dicho sea de paso, lo que se llama el rock psicodélico, cuyos grandes popes fueron los Doors. The Doors viene de las puertas de la percepción de Aldous Huxley y es el grupo emblema del movimiento hippie. Un antecedente del rock progresivo fue el disco Revolver de los Beatles. Ahí se ve perfectamente cuáles son las nuevas tendencias. En el tema Eleanor Rigby, por ejemplo, Paul McCartney, que dicho sea de paso es el Mozart de los Beatles, incluye orquestación e instrumentación clásica para hacer el tema. Hay 4 elementos que caracterizan al rock progresivo. Experimentación en estudio. 2. Progresiones armónicas más complejas. 3. Inspirarse en músicas académicas. Y 4. Buscar nuevas instrumentaciones. A fines de 1966 sale el disco Freak Out de Frank Zappa. Frank Zappa le vamos a dedicar un programa entero. A Frank Zappa. Con influencia de Stravinsky, otro grupo de Blues Project, A Float Thing, del año 67, y para ese año el primer disco de Pink Floyd.
George Harrison había declarado: cualquier cosa que hagamos tiene que ser real y progresiva. Algunos dicen que de allí viene el nombre. En el año 68, el debut de Jethro Tull con This Was, King Crimson con In a Court of the Crimson King, en la corte del rey carmesí, con influencias de Bela Bartok y de diversos estilos de jazz. La mayoría de las bandas juega a combinar diversos quebrados rítmicos dentro del mismo tema. Hay dos ejemplos muy claros. Uno es un tema que vamos a escuchar fragmentariamente, que se llama Supper's Ready, que está en Foxtrot y que es un tema de 23 minutos de Génesis. El otro es Appena un po', de Premiata Forneria Marconi. Bien, las grandes bandas, para ir ya dar paso al análisis de cada uno, de esta época fueron Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Jethro Tull, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, Van der Graaf, Premiata Forneria Marconi y Focus. Obviamente hay más, pero estas son las más importantes de todas. Vamos a escuchar ahora, a continuación, la palabra de Gustavo Ruiz, más adelante la de Aníbal Zanini, la de Leonardo Villalba y finalmente la de Claudio Mayallo. Ellos tres van a hablar respectivamente. El primero de Emerson, Lake and Palmer. Leonardo Villalba va a hablar sobre Pink Floyd. Claudio Mayallo va a hablar sobre King Crimson y Aníbal Zanini va a hablar de Focus. Quien les habla, voy a hacer un análisis de Génesis. Arrancamos entonces con Emerson, Lake and Palmer. Hola, ¿qué tal, Maxi? Bueno, te agradezco la invitación a tu programa radial Tan Lejos, Tan Cerca, y hoy te voy a hablar de una banda inglesa de rock progresivo que alcanzó su mayor popularidad en la década de 1970, como son Emerson, Lake and Palmer, también conocida como ELP. Bueno, la espectacularidad, de sus grabaciones y presentaciones los pusieron a la altura de grandes bandas de hard rock y heavy metal de los 70. El trío al mismo tiempo preparó el camino a otras bandas progresivas a la difusión del género, pasando de una especie de gusto musical a convertirse en un fenómeno radiofónico. Los miembros eran Carl Palmer, Greg Lake y Kate Emerson. Dentro de la explosión progresiva del rock, ¿no?, de allá de Gran Bretaña, de finales de los años 60, el trío de Emerson, Lake and Palmer se convirtió en uno de los nombres más significativos y de mayor éxito comercial del virtuoso estilo caracterizado por la amalgama entre el rock, el jazz y la música clásica, que ponía de manifiesto el talento instrumental de sus protagonistas. Este terceto estaba formado en el año 1970 y estaba compuesto por tres conocidos músicos, como te decía, Kay Emerson, que era el tecladista, el bajista, guitarrista y cantante era Greg Lake, y el baterista era Carl Palmer. Con tal espléndido currículum era lógico que una nueva banda trajera la atención tanto de la prensa como del público. El grupo, digamos que gozó de cierto éxito a inicios de la década del 70, ganando varios discos de oro en los Estados Unidos e Inglaterra, y se generaron varias imitaciones, como el grupo alemán Tune y otros, que justamente en esa época publicaron sus mejores trabajos. Hay varios, ¿no? Emerson, Lake and Palmer en 1970, Tarkus en 1971, Picture and Exhibition, que consistía en la adaptación de la obra homónima de Mussorgsky llevada al rock, Trilogy 1972, Brain Salad Surgery en 1973, cuyo tema principal
es una sensacional epopeya de 29 minutos más o menos como en Tarkus. Su éxito peculiar, digamos que se consideraba sus álbumes que se podía encontrar música de compositores tan disímiles entre, como si hablamos de Alberto Ginastera con Toccata, Bela Bartok de Barbarian o Aaron Copland, Fanfare for the Common Man. Bueno, después en los 70, momentáneamente separados, volvieron a unirse en 1976 con cierto éxito, aunque no con la intensidad de los primeros años. El grupo se reformó en 1986, cambiando el baterista, y por eso, bueno, el grupo volvió a disolverse después, pese al éxito Touch and Go. En los 90 volvieron a juntarse con la edición de 2 discos de estudio, Black Moon y In the Hot Seat, y con respecto al primero fue considerado por algunos fans como un excelente regreso, mientras que otros lo consideraban medio desastroso. Publicaron varios discos en vivo, también se puede resaltar. En 1998 estaban preparando un nuevo disco cuando hubo una discusión entre Emerson y Lake con respecto a quién sería el productor del disco, y esto acabó con Emerson, Lake and Palmer definitivamente. Emerson volvió a The Nice con una gira mundial. Greg Lake fue bajista de la banda de Ringo Starr, y Palmer se mantiene haciendo constantes giras con su Carl Palmer Band. El tecladista, ¿sí? Te cuento que, bueno, Kate Emerson falleció en 2016, también porque sufría de depresión y bueno, lo llevó a suicidarse. Bueno, ahora a disfrutar de su música, ¿sí? Abrazo, gracias. Vamos a escuchar entonces de Emerson, Lake and Palmer, Carn Evil Second Impression del disco Brain Salad Surgery. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Rest assured, don't get your money's worth. Really show, it happened hard. You gotta see the show. It's a night of roll. You gotta see the show. It's rock and roll. Oh, right before your eyes. Feel the laughter from the sky.
Escucharemos ahora a Leonardo Villalba, que nos va a hacer una introducción a Pink Floyd, luego de la cual vamos a escuchar el tema Brain Damage, o sea, daño cerebral del lado oscuro de la luna. Pink Floyd fue un grupo británico de pop rock integrado originalmente por Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters y Richard Wright. El grupo pasó por dos etapas bien definidas. La primera con Roger Waters y Syd Barrett como líderes creativos, papel que asumió David Gilmour cuando aquel fue expulsado por sus problemas con las drogas, y la segunda tras la marcha de Roger Waters. Esta banda se caracterizó por su estilo musical psicodélico y las espectaculares puestas en escena de sus conciertos les confirieron una personalidad propia dentro del mundo de la música popular, hasta el punto de ser considerados como los padres de un nuevo género que se denominó rock sinfónico. Los grupos e intérpretes coetáneos y posteriores que recibieron su influencia serían innumerables. Su popularidad mundial se empezó a gestar con la publicación en 1973 del disco Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. En 1980 publicaron el que se convirtió en el disco más reputado del grupo, The Wall, el muro, del que 3 años más tarde se extraería el film animado del mismo título, protagonizado por Bob Geldof. En 1983, y coincidiendo con el abandono de Waters, cuyo excesivo protagonismo había enrarecido la convivencia en el seno del grupo, este se disolvió. 4 años más tarde, Mason, Wright y Gilmour se reunieron de nuevo, lo que originó un proceso judicial entablado por Waters sobre la propiedad del nombre original. Pero más allá de todas estas cuestiones internas, lo cierto es que Pink Floyd es una de las bandas de culto del rock pop mundial y una de las más renombradas y prestigiosas del mundo. El lado oscuro de la luna. Este álbum de Pink Floyd ha vendido más de 15 millones de copias en Estados Unidos desde su lanzamiento, el 1 de marzo de 1975, y más de 45 millones de unidades en todo el mundo. Un verdadero coloso del rock clásico, el álbum hizo que sus creadores, el bajista, vocalista Roger Waters, el guitarrista, vocalista David Gilmour, el tecladista, vocalista Rick Wright y el baterista Nick Mason pasaran unas alucinantes 937 semanas en el Billboard 200. Este trabajo, un logro artístico que definió la carrera para el cuarteto británico. Un logro que marcó la transición de Pink Floyd de una banda de rock progresivo experimental no muy conocida a ser principalmente amado por estudiantes universitarios y rockeros de todo el mundo. Fue el primer álbum de Pink Floyd que fue genuinamente temático, con una vigencia actual de sus letras notable. Dark Side, el lado oscuro de la luna, marcó la primera, aunque definitivamente no la última vez, en donde el bajista Waters tomó las riendas líricas de un LP de Pink Floyd completo. En un primer momento se pensó en llamarlo Eclipse, pero luego la banda se inclinó por el lado oscuro de la luna. El trabajo trata sobre la locura y la muerte, inspirada de alguna manera en la vida de Syd Barrett, uno de los primeros integrantes de la banda. En este trabajo hay una breve participación de los Beatles en el tema The Ticket to Ride. La psicodelia, la locura y la muerte son la temática principal de este trabajo. The lunatic is on the grass, remembering games
and daisy chains and blobs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room on the hill, and if your head explodes, the dust will burn too. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. The Wall. El 30 de noviembre de 1979, la banda británica Pink Floyd presentó The Wall. Fue el 11º álbum de estudio del grupo, considerado una referencia en el rock progresivo. Es un trabajo doble, conceptual, que retrata la vida de una estrella ficticia basada en historias personales de los miembros del grupo. Se grabó entre abril y noviembre bajo la dirección del productor Bob Ezrin y de algunos de los miembros del grupo, y es toda una referencia en el mundo de la música. En su momento supuso un acontecimiento cultural: 5 semanas de número 1 en el Reino Unido y 15 en Estados Unidos. La banda nos habla en The Wall de una estrella ficticia bajo el alias de Pink. Los temas nos adentran en la historia del personaje, pasando por todo tipo de temáticas que van desde la vida a la muerte, la guerra en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña en la época Thatcher, el fracaso, las drogas, la familia, un todo que al final resultaban ladrillos con los que construir su propio muro, un muro con el que aislarse del mundo y de su propia autodestrucción. Por último, podemos decir que The Wall atraviesa tanto a Syd Barrett, el primer líder de Pink Floyd, como a su sucesor,
Roger Waters, y a la larga iniciaría una cuenta regresiva para el fin de tan prestigiosa banda. Look, Mummy, there's snow playing up in the sky. Manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño. Eric padre, Alfredo y Eric hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto, con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Blaya. Ordena al aire Elisabetta Machado, de lunes a viernes a las 11 horas. Los Calcaño juntos en el laberinto. Todos los jueves, a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves, de 17 a 19. La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción, Diego Molinas. Y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos Barrio Adentro. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general, Daniel Alumni. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 72 88.
Somos Jesús Páez e Hijos. Comprender y pensar el arte del siglo XX es un curso de 12 clases coordinado por el profesor Mariano Levat. Se trata de un recorrido por los diferentes movimientos y vanguardias artísticas desde el fauvismo hasta la actualidad. Informes e inscripción 15 40 64 35 22. Clases de yoga y yogaterapia grupales e individuales en forma online y presencial en espacio de yoga en zona Villa Crespo, Ramírez de Velasco y Juan B. Justo. Para más información, comunicarse con Alejandra Larraza al 11 154 3487. La página de Daniel Lois, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Lois y... Los lunes de 19 a 20 te invitamos a escuchar Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, con la conducción de Nora Nardo y Luis Raúl Calvo, aquí en AM 1010, Onda Latina. Bueno, vamos a escuchar ahora a Claudio Mayallo, que nos va a hablar sobre King Crimson. Mediados del año 1973, Villaluro. Me llama Miguel, me dice, vení a escuchar esto. Miguel conseguía los discos que no habían llegado a las disquerías y a los que había que esperar unos cuantos años para poder acceder a ellos. Por otro lado, yo escuchaba música en un tocadisco Winco, con la púa en malas condiciones, y en lo de Miguel había un equipo hermoso, con unas luces verdes que ondulaban, parlantes individuales, otra cosa. Ir a escuchar música. Lo de Miguel era otra cosa. Era el único amigo que tenía esa posibilidad. Entonces, si Miguel llamaba, había que ir. Y así esa tarde descubrí a King Crimson, el disco Larston in Aspic, y puedo aseverar que mi cabeza estalló en 1000 pedazos. En 1000 pedazos. Yo tenía 13 años. La música singular, exquisita, demoledora, transformadora, provocadora. Sin dudas era una música que dejaba marca en la cabeza de cada uno de nosotros, los que nos juntamos ese día en la casa de Miguel. Inevitablemente recorrimos todos los discos que ya habían salido y que no habíamos escuchado, y todos los que iban a salir después. King Crimson estuvo inactivo unos años, y en 1981, dictadura, un nuevo disco, Disciplina, otra música distinta, nada que ver con las anteriores, pero una música que también pegaba en el centro de la cabeza, con un sonido moderno, con aires bolicheros, hasta se podría decir, contundente. En 1994 King Crimson llegó a la Argentina, lo fui a ver obviamente, y otra vez la maravilla de escuchar a esos músicos geniales, 2 bateritas al frente del escenario. En el 2019 otra vez 3 bateristas en el frente del escenario que sonaban de una manera maravillosa. Con esto quiero decir que
escuchar King Crimson ha sido esencial en mi recorrido por este mundo. Por eso los invito a que escuchen King Crimson si no lo han hecho aún. Vamos a escuchar Acabamos de escuchar Easy Money de King Crimson. Vamos a escuchar ahora a Aníbal Zanini, que nos va a hablar del grupo Focus, un grupo holandés que se hizo famoso por un tema Hocus Pocus, que quiere decir abracadabra en castellano.
me voló la cabeza cuando lo escuché por primera vez es este grupo holandés, Focus se llamaba, y bueno, el que sobresalía era flautista y tecladista, Thijs van Leer, y el guitarrista Jan Ackerman, y después estaba el bajista Martin Dresden y en la batería Hans Kleuber. Eso era la formación original, pero fue variando con el tiempo. Su álbum más difundido es Focus 2, se llamó, de 1971. Y la canción más popular, que incluso la usó Nike para hacer una propaganda para un mundial de fútbol, creo que fue en 1990, una cosa así. Y bueno, la canción era Hocus Pocus, que supongo yo que es un juego de palabras entre Hocus Pocus, que significaría abracadabra en inglés, con Focus, que era el nombre del grupo. Antes de ser famoso, en 1970, fueron contratados para la parte instrumental de el musical de Hair, en su versión holandesa. Siempre sobresalía en todas sus canciones el flautista, tecladista, y cantaba incluso Thijs van Leer. Bueno, su voz, así por ejemplo en Hocus Pocus, parece un cantante lírico como canta, y en muchos temas se lo confunde incluso con Jethro Tull por la forma en que ejecutaba la flauta, con ese overblowing, igual que Ian Anderson. Según cuenta la historia, en 1976. Bueno, vamos a empezar a hablar del grupo quizá más importante del rock sinfónico, que fue Genesis, el rock progresivo. Es un grupo que se creó efectivamente en 1969 y que tuvo su primer álbum, From Genesis to Revelation. Ese iba a ser el nombre del grupo, porque en Estados Unidos ya había un grupo que se llamaba Genesis. Esto generaba todo un problema. Por lo tanto, trataron luego de convencer a los productores y finalmente pudieron lograr su cometido. Durante la primera etapa, los miembros de Genesis fueron Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips, que participaron hasta el segundo disco, Trespass, del año 70, y luego a partir del siguiente disco se produce un cambio. Se va Anthony Phillips, que era uno de los creadores, e ingresan Phil Collins y Steve Hackett. Phil Collins en la batería, Steve Hackett en la guitarra. A partir de Nursery Crime comienza una podríamos decir, toda una carrera que tiene que ver con la singularidad del grupo. Empiezan a hacer temas con muchas particularidades. Inclusive hay uno de Musical Box de Nursery Crime que además hace una verdadera puesta en escena, y Gabriel se disfraza para cantarlos. Estas composiciones logran una complejidad muy grande. Las letras narraban historias de fantasías futuristas y de crítica social. El siguiente disco de estudio se llama Foxtrot y confirma el estilo definido de gran complejidad musical y de excelencia en las composiciones. De este disco hay un tema que está considerado como el ícono o el modelo de lo que fue el rock progresivo. Me estoy refiriendo a Supper's Ready. Looking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I
I look into your eyes as the sound of motor cars fades in the night time. I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's hello babe, with your guardian hair so blue. Hey my baby, don't you know our love is true? Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. 6 saintly shrouded men move across the lawn slowly. The 7th walks in front with a cross held high in hand. And it's, hey babe, your supper's waiting for you. Hey my baby, don't you know our love is true? I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time. Hasn't it? Al año siguiente, Foxtrot era del año 72, al año siguiente sale Selling England by the Pound, quizás el disco más vendido en Inglaterra por una libra, quizás el disco más famoso de Genesis, aunque para mí no el mejor es The Lamb Lies Down on Broadway, El Cordero se acuesta en Broadway, que es un disco doble conceptual, perfectamente comparable a The Wall de Pink Floyd. Bueno, Selling England by the Pound tuvo una extraordinaria repercusión, y Gabriel se sintió plenamente a sus anchas. Habían encontrado finalmente el registro correspondiente, y uno de los temas que podríamos decir son ejemplo de lo progresivo es Fifth to the Fifth, o sea, quinto de quinto.
off the town from view. Like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal. An inland sea is symphony. La, 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 la. Bueno, obviamente estamos escuchando no los temas completos, esto es forzosamente así porque la mayor parte de los discos de estos músicos eran de temas largos de 7, 8, 10 hasta 23 minutos, así que esa es la razón. El disco que va a cerrar la etapa de progresiva de Genesis, porque el Genesis que viene después de 1978 ya es soul, es un Genesis mucho más comercial, poco tiene que ver con esto, es el disco doble de Lamb Lies Down on Broadway a fines del año 74, con la colaboración inestimable nada menos que de Brian Eno como sonidista, uno de las autoridades máximas en cuanto a sonido en el rock se puede hablar. El disco es un álbum conceptual, donde Gabriel relata extraordinariamente la historia de Rael, un inmigrante puertorriqueño que busca a su hermano en Nueva York, una Nueva York altamente violenta y deshumanizada. Excepto The Carpet Crawlers, no hay temas comerciales en este álbum. Sí, podríamos decir temas extraordinarios. It's the last great invention left to mankind. Screams a drooping lady, offering her dream dolls at less than extortionate prices. And as the notes and coins are taken out, I'm taken in to the factory floor, where the grand parade of lifeless packaging are ready to use. The grand parade of lifeless packaging are ready to use. The people stock in every shade must be doing well with trade. Stamped and dressed in our fatality, the demons out there, personality with profit potential. Marked by a sign, I can recognize some of the production line. They'll buy it at all, and labor bondage, just wrinkled wrappers on human bandage. And a lifeless package already to use. It's a grand parade of lifeless packaging ready to use. The halls run like clockwork, they have marked out the time, empty in their fullness, like a frozen pantomime.
como habrán visto, se trata de un tema súper extraño, extrambótico, el gran desfile de los envases sin vida, así se denomina el tema. Bueno, en alguna próxima programa podremos abordar los grupos que faltan, digamos, los grupos principales: Yes, Jethro Tull, Vandergraaf, Gentle Giant y el italiano Premiata Forneria Marconi. A los oyentes volvemos a insistir, nos interesan sus opiniones y sus perspectivas, inclusive que hemos tenido un largo recorrido en torno a programas musicales. Voy a suspender por ahora, pero vamos a ir retomando alternativamente distintos temas que tengan que ver con la música. Me hago cargo que falta el tango, antes que alguien me lo diga. Lo vamos a abordar, por supuesto, pero como lo quiero hacer bien, me tomo el tiempo para hacerlo. Las oyentes se pueden comunicar al 11 26 90 8496, repito, 11 26 90 8496. Mi nombre es Maximiliano González. Me estoy despidiendo de ustedes hasta el próximo lunes, donde comenzaremos a hablar de poesía. Gracias.